Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Así sí. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Siempre es bueno. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Dígaselo con una sonrisa, dele un abrazo si es posible y dígale, Dios es bueno. Y si lo ve mal encarado, dígale, Dios no es bueno contigo. Si lo ve mal encarado. Siempre pregunto, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Sin vergüenza, muy bien, sin pena, muy bien. Dios les bendiga y tenemos 3 personas. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia, por allá también. Bienvenidos a la casa del Señor, a vida eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Son bienvenidos acá. Esperamos que hayan llegado a tiempo. Tenemos un tiempo especial de Te invito a un café, donde hay café, hay unas galletas, algo allí, para que usted pueda compartir con los hermanos, pueda prepararse para entrar acá y adorar al Señor. Porque todo lo que hacemos acá es adoración a Dios, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué dicen los siervos, las siervas? Todo lo que hacemos es para Dios, ¿verdad? Pero bendice a las personas. Marca a las personas de manera positiva. Como mi hermana me dijo ahora, estuve de cumpleaños, yo voy a comenzar a ser como las mujeres, a retroceder en edad. Tengo 44 años de bendición. Dios ha sido bueno conmigo de manera exagerada. Nunca pensé conocerlos a todos ustedes, ni tener una iglesia tan hermosa y tan preciosa. La iglesia es del Señor, pero me permite humildemente a mí pastorearla. Así que estoy muy orgulloso de ustedes. Me siento encantado con ustedes y creo que no hay mejor iglesia en todo el mundo que Vida Eterna. Ese es un gran regalo para mí. Y los que están bienvenidos pueden ser parte de esta familia iglesia. Pueden amar a Dios y amar a las personas porque en esos 2 mandamientos se resume toda la Biblia. Toda la ley, todas las profecías se cumplen allí. Así que bueno, vamos a comenzar con una preposición allí o una frase que me la decía un amigo. Yo no sé si algunos de ustedes le han dicho esta frase. Te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál prefieres que te diga primero? Entonces yo empezaba, dame la buena, decía yo. Y terminaba con la mala. ¿Quiénes prefieren la buena al principio y la mala al final? Levanten su mano. Ajá, pocos. ¿Y quiénes prefieren la mala al principio y la buena al final? Muy bien, la mayoría. Tenga esto en mente porque más adelante vamos a hablar acerca de una buena noticia y una mala noticia. Creo que en la vida tenemos siempre buenas noticias y nos gustan las buenas noticias. ¿Verdad que sí? Nos encantan las buenas noticias, pero las malas no. Pero por lo general, la vida tiene muy malas noticias, constantemente. ¿Quiénes han pasado por malos momentos en el mes o quiénes pasaron por malos momentos en enero? La mayoría. Estamos en febrero en algunos días, ¿verdad? En los primeros días. ¿Quiénes han pasado por algo malo? Imagínense. Yo sé que lo malo nos afecta mucho, pero les tengo una noticia que yo sé que ustedes la saben, pero a veces las olvidamos. Y lo decía el hermano Julio Melgar, padeciendo con su cáncer. Él decía, a veces pedimos un milagro cuando todos los días es un milagro. Cada vez que amanecemos es un milagro y es una buena noticia para alabar al Señor. Bien, vamos a comenzar con una serie que se llama Conversaciones Poderosas. No peligrosas. Conversaciones poderosas. Y usted va a anotar allí, los que tienen blog de nota, físico o digital, va a poner conversaciones poderosas. ¿Y de qué va a tratar esto? De conversaciones que tuvo Dios con el ser humano, con hombres y mujeres. Imagínense hablar con Dios. ¿Quiénes de los que están acá han hablado con Dios? Levante su mano.
Ah, qué bueno, un 80%. El resto no sabe que ha hablado con Dios. Lo ha hecho, pero no sabe. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante lo vamos a ejemplificar, lo vamos a ver cuando nosotros hablamos con Dios. Y vamos a tratar acerca de la oración, la intercesión, el ayuno. Cosas poderosas suceden cuando hablamos con Dios, cuando adoramos y cuando alabamos al Señor. Porque Él está interesado en hablar con nosotros. Nos creó con esa necesidad de que nosotros pudiéramos hablar con Él, conversar con Él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a repasar estos elementos de la comunicación que son súper básicos y los vimos en primaria. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Elementos de la comunicación. Emisor. ¿Sí? Quien emite el mensaje. Yo sé que están diciendo así como que sí, obvio, obvio. Receptor, quien recibe el mensaje, ¿verdad? Quien lo escucha, quien lo asimila. ¿El mensaje qué? La información. ¿Qué será el código? Ahí se terminó el obvio. Obvio, digo yo. El lenguaje. Una persona sordomuda, ¿cómo es un lenguaje? De señas. Entonces es su código. Por allí envía información y otra persona, si sabe ese lenguaje, recibe la información. ¿Y el canal? El medio. ¿Cómo cuáles? Señales, ¿verdad? WhatsApp. La voz viaja ¿por dónde? Por el aire, ¿verdad? El sonido. Y así. Estos elementos los hemos visto y lo hago a modo de introducción porque es importante que nosotros sepamos que cada vez que hablamos, alguien nos puede escuchar. O se supone que nosotros hablamos con alguien. Porque si comenzamos a caminar y a hablar solos, completamente solos, y una persona nos ve de lejos, ¿qué va a decir? Está loco. Y me ha pasado a mí, que a veces voy caminando a la velocidad de la luz y voy hablando con Dios. Y voy pasando las calles, bueno, Señor, toma tu control. Y yo voy hablando con Dios fluidamente y a veces la gente me ve y empieza a mirarme como raro. Y nota que yo no llevo auriculares ni nada porque al principio, cuando llegué acá, veía a la gente como que hablando y yo decía, ¿será que están hablando con Dios? ¿Están orando? No, tenían un auricular y estaban hablando por teléfono. Pero la gente nota que no estoy hablando con alguien, sino que estoy hablando solo aparentemente, pero estoy hablando con Dios. Es importante que nosotros podamos tener esta base de que cuando nosotros hablamos con la intención de que alguien reciba el mensaje, ¿cierto? Y que esa persona lo comprenda y que nos pueda dar una respuesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Vamos a avanzar entonces. Desde el principio, en el Génesis, en el libro que da el inicio a la humanidad, después que Dios formó los cielos y la tierra, formó también al hombre. Y dice la palabra en el versículo 15 del capítulo 2, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo primero que hizo el Señor fue poner a trabajar al hombre. ¿Y cuántos creen que eso es una bendición? Se nota. Lo primero que hizo el Señor fue colocarlo en un lugar de trabajo, porque dice que lo puso en el Edén para que durmiera. Para que colgara una hamaca y se pusiera allí, ¡ay, qué rico es esto! Para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo es una bendición. No vamos a hablar de eso, pero es necesario que nosotros lo comprendamos desde el principio. Sigue diciendo la palabra. Versículo 16 y 17. Y le dijo este mandato. Dice la palabra que le dijo. Dios es espíritu. Pero habla. Dios es espíritu, pero en la palabra dice que tiene manos, ¿verdad que sí? Y es una forma de transmitirnos el mensaje escrito a nosotros para que nosotros podamos comprender su palabra. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Les pregunto a ustedes,
El mensaje que está dando el Señor, con palabras, donde existe un emisor, receptor, canal y todo lo que ustedes saben, era preciso, era claro, era directo. ¿Creemos eso, iglesia? Sí. ¿Había una forma de malinterpretar esto? Estaba súper claro. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Lo contrario. Desobedecieron y sabemos toda la historia, todo lo que acarreó ese pecado. Y la palabra dice que por cuanto todos pecaron, o todos hemos pecado, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Afirmamos entonces, desde el principio Dios ha hablado con la humanidad. Se ha comunicado de una manera clara, explícita con el ser humano. Dios no solamente lo creó, sino que lo ordenó, le mandó a hacer cosas, le explicó, fue explícito. Y el deber del hombre era transmitirle ese mensaje a Eva, ¿verdad que sí? De manera tal de que cuando conversara con la serpiente, no le engañara. Y la primera conversación, a modo de introducción, poderosa, fue Dios hablando cara a cara con Adán. Era un privilegio extraordinario, estupendo, ¿verdad que sí? Porque Dios estaba hablando con él. Seguimos. En estos tiempos, ¿cómo nos podemos comunicar con Dios? ¿Creemos que hoy día Dios nos puede hablar? Sí, estamos seguros. ¿No? Algunos dicen amén, otros dicen que no. Unos dicen, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios. En otras palabras, no ha escuchado a Dios en su vida. Por lo tanto, está dudoso, está vacilando, no sabe qué hacer con su vida. Y vimos en Visión 2023 que una persona, un pueblo, un matrimonio, una empresa que no tiene la dirección del Señor se extravía. Pero somos felices, somos bienaventurados cuando obedecemos. Pero para obedecer hay que comprender. ¿Estamos de acuerdo? Escuchamos la voz de Dios, asimilamos la voz de Dios, comprendemos y actuamos. Orar es conversar con Dios. Sé que nos dijeron en nuestra infancia y nos enseñaban que orar es hablar con Dios. Y conversar es que es mucho más profundo. Porque están todos los elementos de la comunicación. Cada vez que nosotros hablamos con Dios, ¿qué hace Dios? Dios escucha. ¿Creemos eso? Debemos creerlo. Así sea una oración cortita. ¿Cuántos han orado alguna vez por los alimentos en 3 segundos? Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Esa oración la escucha Dios o no la escucha Dios? Y no nos da vergüenza orar así. No, es que tengo mucha hambre, decíamos. El Señor sabe todas las cosas. Sí, el Señor sabe todas las cosas, pero se merece más que eso. No nos damos el tiempo de hablar con Dios. Y yo sé que el Señor, como sabe todas las cosas, Él entiende el mensaje, lo comprende, porque es nuestro hacedor. Pero no deberíamos conversar con Dios de esa manera. Y a veces decimos muchas oraciones así, no es solamente por los alimentos, son por muchas cosas. Señor, ayúdame en esto, abre tú las puertas. Ve como poderoso gigante delante de mí, así, y lo mandamos. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? Pero ¿qué pasa? Con nuestro amigo, con nuestro vecino, con la persona que nos gusta, ¿cómo hacemos? Ven a la casa, siéntate, te tengo un café. Ah, bueno, yo llevo unos queques, dice la otra persona. Y se sientan allí a hablar y a hablar. ¿Usted no ha recibido visitas que se prolongan y son 1, 2, 3 y la gente no se cansa de hablar, ¿verdad que no? Y cuando hay comida, menos. Entonces uno conversa y, ay, no sabía. Pero cuando hablamos con Dios, ¿cómo lo hacemos? Señor, tú lo sabes todo. Tenemos una lista. Tú conoces esta lista, Padre. Cuando hay muchos enfermos, Señor, oramos por esa lista. En el nombre de Jesús ponemos la mano así y los hermanos que están allá interpretan que el poder de Dios está en la mano. Bendice y sana. ¿Estamos hablando con Dios? Estamos mandando a Dios. A veces no reconocemos su deidad, su poder,
como es Él. ¿Y sabe a quién sí a veces adoramos? A nuestras esposas, a nuestros hijos. Usted viera a mis hijos, los dibujos que hacen. Eso es extraordinario. Mire cómo redacta. Y empezamos a alabar, casi que darle toda la gloria a nuestros hijos, a los vecinos. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. Pero en la oración, en el momento que estamos conversando con Él, ni siquiera le adoramos ni glorificamos, sino que de una vez pedimos. ¿Está malo pedir? No está malo pedir. Pero si vemos la oración modelo, el Señor empezó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a avanzar. Buenas y malas noticias. Y vamos a comenzar con una buena noticia. ¿Quiénes eran los que les gustaba esta forma? Empezar con la buena. Levanten la mano. Ajá, habían pocos, porque los demás querían terminar con la buena. Vamos a ver un caso bíblico de una conversación poderosa que comienza con una buena noticia, y ya ustedes se van a imaginar que vienen en el segundo punto, ¿verdad que sí? En Génesis 18 vamos a estudiar un poco acerca de Abraham y Sara. Y Abraham es uno de los patriarcas. En él, en su simiente, fueron benditas todas las naciones de la tierra. Recibió una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que ese iba a tener descendiente. Y su descendencia iba a ser ¿cómo? Como las estrellas del mar, como la arena del mar. Le llaman el padre de la fe. Una vida estupenda. Y en el capítulo 18, ya avanzado, él había recibido la promesa, ya había dejado su tierra, su parentela. Y yo sé que ustedes saben la historia, pero vamos a aterrizar en este episodio que dice la palabra en el capítulo 18, versículo 1, dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al bosque de encina de Manré. Ese día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más caliente del día. ¿Cómo estaba Abraham? ¿Estaba qué? Acalorado, estaba afuera en la carpa, ¿cierto? ¿Quiénes han sentido calor en estos días? Demasiado calor. Entonces vámonos imaginando la escena, ¿verdad? Hay una carpa, hay calor, él está afuera. Seguimos leyendo la palabra. En el versículo 2, Abraham levantó la mirada y vio que 3 hombres se dirigían hacia él. Se levantó de un salto y corrió al encuentro de ellos. Se inclinó hasta tocar el suelo con su frente. Entonces no solamente está la carpa, no solamente había calor, él estaba afuera, sino que venían ¿cuántos hombres? ¿Están leyendo aquí? ¿O están pendientes de otro hombre? Estén pendientes aquí. Y vio que 3 hombres se dirigían hacia él. Vio 3 hombres de lejos. Y dice la palabra que se levantó de un salto y corrió al encuentro de ellos, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente. En el siguiente versículo, y dijo: mi Señor, le ruego por favor que no pase de largo, sino que se quede aquí un momento. Y por lo que reseña la escritura y la forma en que está escrito en diferentes versiones, aún en la textual, él lo llama mi Señor con S mayúscula, reconociendo la deidad del Señor. Sé que en este pasaje hay muchas interpretaciones, pero les adelanto de una vez. Cuando él ve las 3 personas, hay 2 grandes vertientes. Una era que venía Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra, que es la que yo creo, y seguramente muchos de ustedes también, es que venía el Señor con 2 ángeles. Entonces, ¿por qué lo vamos a ver? Porque en el capítulo 19, que ustedes lo tienen allí, esos 2 ángeles fueron a una ciudad a llevar un mensaje. Y dice la palabra que eran 2 ángeles. Ciertamente estaba el Señor en una manifestación o teofanía del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es una aparición del Señor porque el Señor es espíritu. Y cuando Él se presenta de la manera visible, es una manifestación o teofanía, se llama así. Versículo 4. Voy a pedir que les traiga agua para que se laven los pies. Esta era una costumbre, porque iban en sandalias. Y podrán quedarse a descansarse bajo la sombra de este árbol. Todos estamos concentrados acá, ¿verdad? Tenemos a ¿cuántas personas hasta ahora se han nombrado en el relato bíblico?
4 personas, 3 hombres, de los cuales 2 eran ángeles, ya se lo adelanté, uno era el Señor y otro era Abraham. Les pide que se quede y de manera muy formal y con buenos hospedajes, con buenos modales de la cultura le dice, le voy a mandar a que traigan aguas y se laven los pies, porque esos pies venían como sucios, con barro, con polvo. No vayan a decir nada, pero ¿a quién le sudan los pies? No digan nada, no digan nada. Ya. Versículo 5, yo pido que me sigan porque voy a estar leyendo. De hecho voy a comentar muy poco. Y la misma palabra va a contar el relato. Vamos a ver las partes importantes. Porque vamos a leer literalmente la conversación que tuvo Dios con Abraham. Y ya que han pasado por la carpa de este servidor de ustedes, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas y puedan continuar su viaje. Muy bien, dijeron ellos, aceptamos tu invitación. Los 3 personajes, estos 3 varones, aceptaron la invitación. Qué bendición inmensa que tú te encuentres con Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Qué harías tú por el Señor? ¿Cómo lo recibirías? Vamos a ver cómo lo recibió Abraham. Versículo 6, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalo y haz unos panes. Yo me imagino diciéndole eso a Luz. Luz, agarra 20 kilos de harina y haga arepas. Y Luz rápidamente se va. ¿Qué? Me va a decir una vez. 20 kilos. ¿Cuánta gente viene? Usted se imagina 20 kilos de harina fina y le dice, date prisa. Date prisa. Y yo creo que este es el deber bíblico. Hombres que están acá. Digámosle a todas las mujeres, date prisa. Es bromeando, es bromeando. Sabemos que eso era en esa cultura y de hecho Sara trataba a su esposo como mi señor. ¿Qué les parece? Yo a veces le pongo esa lectura a Luz. Había demasiado respeto, yo sé que había mucho machismo, había un muy bajo valor de las mujeres. Valían más los animales que ellas, yo sé que ustedes lo saben. Y estamos en este contexto, no se agarren de allí para decir eso, estoy bromeando. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero, ¿cómo era? Bueno y tierno, no era malo y viejo, era tiernito y bueno. Y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. ¿Cuál era el menú entonces? ¿Pan? 20 kilos nada más. Y un ternero bueno y tierno. Continuamos. Versículo 8. Luego les sirvió requesón y leche con ternera. En otras versiones dice, les sirvió yogur de leche, que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Aquí podemos aprender muchas cosas, no vamos a decir mucho, pero qué buen hospedador era Abraham, ¿verdad que sí? Vemos, se reseña alguna queja de Sara. La gente estaba ¿qué? Preparando. Y esa panadera, esa maestra panadera estaba, mire, con 20 kilos. Y el sirviente estaba ¿con qué? Con un ternero. Mientras él sacó un requesón y estaba con los invitados fuera de la carpa. Versículo 9, entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Versículo 10, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Quiero pararme un poquitito aquí nada más. Porque Abraham y Sara habían recibido una promesa hace mucho tiempo. Y si usted revisa desde Génesis 12, los capítulos 13 en adelante hasta el 18, en varias oportunidades el Señor le confirma y le repite esa promesa. Y le empieza a dar más detalles, y le empieza a dar más detalles. Y ellos siguen esperando. Pero dentro de ellos, lamentablemente, y lo vamos a ver, había incredulidad. Había la promesa del Señor, no se lo había dicho una vez, sino varias veces, pero ellos seguían incrédulos.
Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Se suma otro personaje. ¿Y cómo está Sara? Sara está de espaldas haciendo los panes, las marraquetas, las halluyas y unas arepas porque era menú chile venezolano. Y estaba trabajando, ¿verdad? Pero estaba de espaldas ¿de quién? De quien daba el mensaje. Sara estaba, la anterior, por favor. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a la espalda del quien hablaba. Y voy a hacer mucho énfasis en esto. Quien habla, quien dice, quien responde, quien escucha. Porque estamos hablando de ¿qué? ¿Cómo se llama la serie? Conversaciones poderosas. Y ahorita estamos desglosando el punto número 1, que dice una buena noticia. Seguimos con el siguiente versículo, el versículo 11. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. ¿Qué edad tenían? Los que han estudiado la historia. Ya les voy a decir. Pero lo cierto es que ya el Señor no decía pronto vendrá la promesa, pronto vendrá la promesa. ¿Qué dijo en esta oportunidad? Dentro de un año. Y estuve investigando a la siguiente primavera. O sea, ya la promesa tenía fecha. Y dijo, vendré dentro de un año y tu esposa tendrá un hijo. Ya estaba la promesa súper clara, explícita, con fecha de terminación. Entonces, dice la palabra, nos da este dato, que ya Abraham y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Otras versiones dicen que tenía la menopausa. Así tal cual. Leímos la palabra. Versículo 12. Así que se rió en silencio. ¿Cómo se ríe una mujer en silencio? Dentro de sí. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? No puedo poner el tono como una viejita, pero imagínense una viejita. Aquí no hay viejitas así como ella, no. Todas son jóvenes y bellas, ¿verdad? Todas las hermanas en el Señor son bellas en el Señor. Pero ella se dice a sí misma, por ahí está una avivada. ¿Cómo podría una mujer acabada? Mira lo que se dice de sí misma. Una mujer acabada, ¿cómo yo podría disfrutar semejante placer? Y ya ustedes saben a qué placer se está refiriendo. Sobre todo, atención, cuando mi Señor, o sea, su esposo, mi esposo, le dice ahí, también es muy viejo, dice ella. Y se empieza a reír dentro de sí y se pregunta, ¿y cómo será esto? Yo, viejita. Y mi esposo más viejito todavía. Porque él le llevaba 10 años. Estoy acabada. Ella pensaría físicamente, mis órganos se murieron. Se acabó la costumbre, la menstruación. Estamos hablando del físico de Sara. Ahora trasladémonos al físico del hombre. ¿Cómo estaba el hombre también? Acabado también. Los hombres estaban así como que... No, también él estaba peor. Peor. ¿Cómo vamos a tener un bebé? No quiero ser grotesco ni nada, pero todos sabemos físicamente, conceptualmente, por definición, cómo se tienen los bebés. ¿Verdad que sí? Se tiene que tener una relación sexual. Y para que haya una relación sexual, deben funcionar los órganos sexuales. Y esos órganos estaban muertos, acabados. Nada, ni un brillo que dicen acá. Nada. Y está diciendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener de un niño? Continuamos. En Génesis 17, un capítulo anterior, quería resaltar este versículo porque ella se ríe. Y nosotros podemos decir, esa incrédula. Esa mujer sí es incrédula. Todavía el Señor se presenta. Y le dice que va a tener un hijo. En vez de alegrarse, en vez de saltar de alegría, se ríe de incredulidad y cuestiona a Dios.
Pero en un capítulo anterior dice, entonces Abraham se inclinó el rostro hasta el suelo. El Señor le estaba recordando la promesa y él se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? ¿Qué edad tenían entonces? 90 y 100. En ese tiempo era ilógico, era imposible. En este tiempo, mis hermanos, ¿es imposible? Sí, humanamente es imposible. A veces nos preocupamos como iglesia, como sociedad, como familia. Vemos a una persona de 30 años y ¿cuándo vas a tener hijos? Y ya a los 30 estamos preocupados. Apúrense. Y si empiezan los 40, ¡hey! Pero imagínense 90 y 100 años. Uno ni hablará de eso. Ya uno da por sentado, no, ¿qué hijo? ¿Qué van a tener hijos? Es imposible. Entonces la incredulidad estaba en Abraham, pero también se la transmitió a Sara. Había incredulidad, había duda en ellos. No creían en el Señor realmente. Seguimos adelante. La incredulidad es la enemiga número 1 de la fe. ¿Cuántos años habían esperado a Abraham y Sara por la promesa de Dios? ¿Saben ese dato? 25 años habían esperado la promesa. 25 años. ¿Usted se imagina que el Señor le ha dado la promesa, esta misma promesa de tener un hijo o una hija? Y usted comienza a esperar y pasa 1 año, 5 años, pasan 10 años. ¿Cómo se sentiría usted, honestamente? 10, 12, 15 años, 20 años esperando eso. ¿Cómo nos sentiríamos? Sin esperanza. Porque humanamente desesperamos muy rápido, no somos pacientes. Y recordemos que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Los planes de Dios son distintos, son más altos que los nuestros y a veces no los entendemos. Y en esta oportunidad, aunque Dios habla de manera más clara, precisa y le pone fecha a la promesa, Sara no cree. Pero es lógico que no creyeran porque habían pasado muchos años, 25 años. Continuamos leyendo la palabra. Versículo 3, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y el Señor está hablando con Abraham. Y él es como que, no lo puedo creer, o sea, ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué ella está afirmando que una mujer vieja no puede tener un bebé? En el versículo 14, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Les pregunto a ustedes, iglesia. Dios les pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿hay algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Señor. Cuando la ciencia dice, no, ya no hay sanidad, ya no hay tratamiento, ya no hay medicamento. ¿Ha escuchado ese tipo de informes, de diagnóstico? Que los médicos dicen, ya no hay nada que hacer. Tratamientos paliativos. Queda 1 mes, queda 2 meses, queda 3 meses. Y en ese tiempo de espera de la muerte, ahí es cuando la persona entrega su confianza al Señor. Aún los médicos entregan su confianza al Señor y dicen solamente Dios. Y allí es cuando Dios actúa. Ahí es cuando Dios dice, así quería ver tu fe. Así quería ver tu confianza, que la pongas en mí y no en la ciencia, no en los medicamentos, no en los informes, no en los médicos. No hay nada imposible para el Señor, iglesia. Tenemos que creerlo. Y yo no les hablo solamente del éxito, de cualquier cosa que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que te va a respaldar en un ministerio, te dio dones y talentos, ¿hay algo imposible para Dios? No. Tenemos que creer, iglesia. No podemos seguir avanzando en edad sin avanzar en los propósitos del Señor. Qué bueno sería que vamos cumpliendo años, pero vamos avanzando, ¿verdad?, en los propósitos del Señor. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Las palabras del Señor eran ¿qué? Determinantes, claras, precisas. Dice el siguiente versículo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. ¿Se imaginan la voz de Sara?
Yo no me reí. Imagínense hablando el Señor y que pregunte por qué Sara se está burlando. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cómo se pondrían las esposas si el Señor habla con su esposo y le reta, le regaña así? Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, si te reíste. El Señor la confrontó, la retó. Te estás burlando, no estás creyendo. ¿Qué está pasando? ¿Queremos que Dios nos hable así también? Señor, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Preguntan mucho. Y Dios te lo dijo hace 15, 20, 30 años. ¿Y qué está parando el milagro de Dios? ¿Qué está parando al Señor? Su poder. Es la incredulidad. ¿Qué aprendemos de esta conversación poderosa? Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Dios tenía propósitos, tenía planes, tenía su tiempo. Dios es omnisciente, Él conoce todo. Aún los pensamientos de Sara, de Abraham. Dios es todopoderoso y Él decía, ¿hay algo imposible para mí? Dios cumple lo que promete. Todos sabemos que Sara tuvo un hijo. ¿Cuál fue el nombre del hijo? Isaac. Continuamos adelante. Dios nos dice hoy, yo soy el mismo Dios de Abraham y Sara. Confía en mí. Dios no ha cambiado. Dios es poderoso. Dios es omnisciente. Y Dios te ha dicho cosas a ti. Dios ha hablado contigo de diferentes maneras. Vamos con el punto 2, una mala noticia. Y esta noticia es súper trágica. Voy a continuar leyendo. Vamos a ver cómo nos enseña el texto. Versículo 16 inmediatamente dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Continuamos. En los siguientes versículos dicen que los ángeles se van, miran hacia Sodoma y se dirigen hacia Sodoma. El Señor se queda con Abraham y Él dice, le ocultaré mis planes a Abraham. Y está como pensando allí, dice, le ocultaré mis planes. Yo tengo una promesa con él. Y describe la promesa, que vendrá una simiente y que en ese hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le cuenta a Abraham lo que iba a hacer. Así que el Señor le dijo a Abraham, versículo 20, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grande. ¿Ha escuchado el término sodomismo? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso? Homosexuales, ¿verdad? Que los hombres buscan hombres para tener relaciones sexuales. No solamente hombres y hombres, mujeres y mujeres también. Incluso con animales. Y había una depravación terrible. Y todo este pecado era desagradable para Dios. Abraham comienza una súplica intercesora por Sodoma. Es una de las oraciones más compasivas y persistentes de toda la Biblia. Seguramente usted ya lo leyó o ha escuchado alguna predicación. Pero hoy el Señor nos vuelve a tocar este punto. Comienza a hablar, a conversar Abraham con el Señor. Cara a cara como hasta ahora lo están haciendo. Ya estaban tranquilos, estaban relajados, acaban de comer unos panes, un requesón y un ternero. Y él le dice, vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Y estaba un familiar de Abraham en Sodoma. ¿Se acuerdan de ese familiar? ¿Cómo se llamaba? Lot. Que él escogió, entre comillas, la mejor parte, el llano, el camino ancho. Y resulta que toda esa gente estaba perdida en el pecado. Dice la palabra en el versículo 23, así que se le acercó a Abraham y le dijo, mira, empieza con una pregunta la conversación con Dios. ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? ¿Con qué actitud le preguntaría Abraham al Señor? ¿Cómo se imaginan ustedes esa conversación? ¿Cómo se imaginan ustedes al Señor? ¿Cómo se imaginan a Abraham? ¿En qué tono se lo diría? ¿Destruirás al anterior? ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Yo creo que era con un tono de ¿qué? De compasión, sumisión. Y lo vamos a ver más adelante. En el siguiente versículo. Versículo 24. Dice, supongamos, y me gusta esto. Hay otras versiones que dicen, quizás.
Esto es tremendo como Dios conversa con nosotros y se queda allí escuchando y dice, ajá, y cuéntame más. Supongamos que encuentre 50 personas justas. Hablamos de personas justas, aquellas que creían en el Señor, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento serían los creyentes, ¿verdad? A los santos, los hijos de Dios, aquellos que han confesado con su boca y han creído en su corazón que Jesús es Dios. Esos son los justos. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que hay 50 personas justas en la ciudad. Le pregunta, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Está haciendo una suposición, le hace una pregunta, vamos a ver qué responde el Señor. Seguro que tú no harías semejante cosa, dice él. Usted conversa así con el Señor. Señor, yo te conozco. Yo sé que tú vas a actuar. Seguro tú no actuarías semejante cosa. Destruir al justo con el malvado. Pues no estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Esta retórica, esta conversación, esta forma de pensar de Abraham, ¿está buena, está mala? ¿Cómo? Ustedes pónganse en el lugar de Abraham. Dice, ¿es justo destruir a los malvados y a los justos? ¿A los inocentes y los culpables? ¿Sería justo eso? Ahora no quieren decir nada ustedes. Les pregunto, iglesia, ¿es justo destruir al inocente y al culpable? No. Entonces, él acude a eso. Y Dios tolera eso. Yo sé que todos somos pecadores, ¿cierto? Pero dentro de ese pecado, Dios nos ha justificado. ¿Es justo que nosotros vayamos al cielo? No es justo. Pero por la misericordia de Dios, por su bondad, vamos al cielo. No somos justificados por obras, sino por la sangre, el sacrificio de Jesucristo, a través de la fe. Tenemos que creer en Jesucristo. Nada podemos hacer para ganarnos el cielo. La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios y lo único que hacemos nosotros es recibirlo. Porque si usted hace algo y usted dice, es que yo levanté la mano, es que yo repetí una oración, entonces por obra. ¿Estamos de acuerdo? No salva que usted levante la mano. No salva que usted repita una oración. Salva que usted deposite su confianza en Jesucristo. Y que Jesucristo, por el precio que ha pagado, que lo ha comprado usted, va al cielo. Entonces, no es justo. Vamos adelante. Perdón, en el anterior, no sé si leí la parte de abajo. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y empieza a hacerle preguntas. Y el Señor sabe todas las cosas. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios. Porque a veces hacemos eso, iglesia. Señor, si tú me bendices, yo te empiezo a adorar y a servir. Te lo prometo, Señor. Te lo prometo. Tú me das este auto y yo voy todos los domingos a la iglesia. El Señor da el auto y no viene a la iglesia, sino que va a la playa. Porque por muchos autos oré aquí. Y cuando les pregunto, hermano, ¿cómo va todo? ¿Cómo está el auto? Aquí en la playa. Se congregaban en las playas. Y pedían el auto para venir a la iglesia y congregarse. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Acaso no hemos prometido cosas a Dios? Hemos hecho trato con Dios y Dios cumple y nosotros no cumplimos. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Y le digo, Señor, si tú me das esto, yo te lo juro, Señor, por este puño de cruces. De verdad, Señor. Y el Señor me da más. Y yo, como soy infiel y soy pecador, no cumplo. Continuamos leyendo. Versículo 26. Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. ¿Era justo eso lo que estaba diciendo el Señor? Unos dicen así, otros dicen que no. Ahora, por 50 justos, iba a perdonar a todos. ¿Es justo eso? A buen problema tenemos acá.
Pero estos son los asuntos de Dios. Él está diciendo, no es justo, pero si yo consigo 50, yo los salvo a todos. Es como Él quiere, cuando Él quiere. Y Abraham está pidiendo en humildad por esta ciudad. ¿Qué está diciendo el Señor? No destruyas esta ciudad. Aunque son unos pecadores, aunque son unos malvados. Y voy a citar unas palabras de la Iglesia Vida Eterna, que son unos impíos. Porque son unos impíos, Señor. Aunque merecen la destrucción, sálvalo. Él dice el Señor dice, porque el Señor no está cediendo a Él. Él no está obedeciendo a Abraham. Él es Dios y Él hace como Él quiere porque Él es soberano. Y Él dice, si consigo 50, voy a perdonar a toda la ciudad por causa de ello. Entonces Abraham volvió a hablar. Vuelve a abrir la boca, Abraham. Ya que hemos comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y ceniza, dice. ¿Qué está diciendo Él? Yo soy humano. Cuando yo me muera, me voy a volver polvo y ceniza. Frase que le encanta a la hermana Lucy. Polvo y ceniza. Habla de la humanidad de cada hombre, de cada mujer. No soy nada delante de ti, dice diciendo Él. En esa posición, bajo ese reconocimiento, está diciendo Abraham y está hablando con Dios. Está pidiendo misericordia. En el versículo 28 dice, supongamos que hubieran 45 justos. No 50, sino 45. Y en vez de 50, destruirás toda la ciudad, aunque falten 5. Y yo me ponía a pensar en Dios, como si yo fuera Dios. Y yo diría, gracias a Dios no soy Dios. Porque yo diría, ¿será que Abraham no sabe sumar y restar? Que yo no sé los números. Porque él dice, si faltan 50 y no completamos los 50, porque no hay 5 justos. Y hay 45. El Señor le dijo, Abraham hablaba, ¿Dios qué? Respondía, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Seguimos. Entonces Abraham insistió en su petición. Otra vez. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Yo no sé cuántos se están casando ya, pero esto sigue. Por favor, no te enojes, mi Señor. Rogó a Abraham. ¿Qué dice la palabra? Rogó. Permítame seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Versículo 31. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permítame continuar. ¿Cuántos han tenido un siervo, un trabajador así? Bueno, Señor, y se le va metiendo. Y bueno, así es la humanidad. Permítame continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Versículo 32. Finalmente dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. Y si hubiera tan solo 10 nomás. Y el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. ¿A cuánto le impacta esta conversación poderosa? ¿Tenía Dios el derecho, la obligación de verdad de escuchar a Abraham? El creador, el todopoderoso Elohim, lo máximo, el alfa y el omega, lo más glorioso que tenemos en este mundo y que está en nuestro corazón, hablando con un ser finito. Eso es tremendo. Que Él escuche a uno, que Él incline su oído, y aunque somos tercos, torpes,
Y a veces pedimos cosas que ni necesitamos. ¿Sabe usted que el Señor a veces no nos contesta y no nos da las cosas porque no nos conviene? Dice, pedís y no recibís porque no sabes pedir, porque pides para tus propios deleites. Y a veces yo siempre digo esto y lo diré: Señor, bendíceme con un televisor de 60 pulgadas a tu siervo. Y pedimos por eso. Yo sé que la palabra dice que pidamos por todo, pero por esas cosas no pidamos, iglesia. Eso va a venir. Si en los planes de Dios está bendecirte con un televisor de 60, es más, Dios te puede dar uno de 100 pulgadas si así lo desea, porque Dios nos sorprende. Pidamos por una ciudad. Miremos el ejemplo. Abraham tenía todo. Tenía siervo, tenía ganado, era rico. Su sobrino Lot estaba en otra localidad, también era próspero, pero el pecado sobreabundaba. Se dividió de él porque sus pastores y sus siervos se estaban peleando. Y aún así pide misericordia. Y tenemos un hombre que le dice: yo soy polvo, soy ceniza, soy humano. Le ruega, le dice: Señor, no te enojes. Insistió. Y seguimos leyendo, ya vamos culminando. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. ¿En qué terminó la conversación? En 10 justos. Porque Abraham pensaba que habían por lo menos 10 justos. Él dijo: bueno, está mi sobrino Lot con su esposa, están sus hijas, sus esposos, y yo creo que abrieron su boca y que demostraron que eran hijos de Dios, por lo menos 10. Y Abraham estaba pensando que esa ciudad se iba a salvar, porque bajó la pena a lo mínimo de 50 a 10. ¿Cómo son nuestras conversaciones con Dios? Lo decía al principio, lo retomo ahora, que hemos visto a un siervo hablando con su Señor. ¿Estamos apurados? No nos sentamos con Dios. Ni siquiera apartamos un lugar para hablar con Dios. No, el Señor está en cualquier lugar. Y vamos en el auto apurado: Señor, ven, quita todos estos impíos, que se ponga todo en verde. No, uno no puede estar mandando a Dios. De verdad, iglesia, de verdad, Dios se merece esto. Que estemos apurados y nos paramos tarde. Señor, gracias por este día, bendíceme en el nombre de Jesús, aparta todo mal. Y uno sale. Que el ángel del Señor esté delante y salimos. Y cuando llegamos en la noche ya cansados: Señor, gracias por este día, por tus bendiciones. Y ya, rápido. ¿Acaso éramos así con nuestras novias? ¿Cómo conquistó usted a su novia entonces? ¿Cuánto le hablaba? ¿Cuánto tiempo le dedicaba? ¿Se recuerdan de esos momentos? Eso era hablar. Y usted decía: la fe viene por el oír. Hay que hablarle. ¿Cómo creen ustedes que este negro se ganó esa muchacha blanca? Hablando y orando. Señor, hablando de ese corazón, hablando a la suegra, a los cuñados, todos sus cuñados. Hago otra pregunta. ¿Cómo fue la petición de Abraham? Bien definida, no estaba vacilando, reverente, llena de fe, persistente. Seguía. Hago otra pregunta. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero vamos a leerlo rápido y ya finalizamos. Pero antes de que se acostaran, ya en el capítulo siguiente, llegan los 2 ángeles a la ciudad, se encuentran en la puerta de la ciudad. A Lot se cree que era un hombre importante, los ve y con reverencia también, con humildad, le dice: quédense en mi casa. Y ellos dicen: no vamos a quedar en la plaza. No, quédense en la casa. Y los recibió y les puso agua y hizo algo así como Abraham, les dio de comer y los hospedó en su casa. Lot. Entonces se formó una revuelta porque la gente ve a los ángeles y dice la palabra: pero antes de que se acostaran, ya era la noche, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, atención, todo el pueblo, fíjense cómo dice, primero dice los hombres de Sodoma, después dice todo el pueblo junto
desde el más joven hasta el más viejo. ¿Quiénes son los más jóvenes? Los niños. Hasta los niños, mis hermanos. ¿Se imagina eso? Se juntaron en la casa y dice que rodearon la casa. ¿Para qué? ¿Para adorar a los ángeles? ¿Para hacerle reverencia? ¿Para atenderlos? Miren lo que iban a hacer. Versículo 5. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. ¿Quiénes estaban afuera? Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Desde los niños hasta los ancianos estaban corrompidos por el pecado. Y en este mundo, en esta tierra, en Santiago, en Chile, el pecado ha corrompido a los habitantes. Se están firmando leyes. Agarraron el símbolo de Dios, el arco iris. No eran los colores, ni el símbolo, ni la bandera del homosexualismo, LGBT plus más XY. No. Esas personas, Satanás distorsionó la verdad. Ahora yo no puedo salir con los multicolores del Señor, porque ese fue un pacto de Dios con la humanidad. Y Él dijo: no destruiré más la tierra con agua. Y puso un arcoíris para que la gente, cuando viera ese arcoíris, se acordara de Dios, no para que se acordara de los homosexuales ni las lesbianas. Y lamentablemente nosotros no hicimos uso de eso y ahora se apoderaron de eso. Y los gobernantes, los presidentes, los dirigentes están apoyando el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto y todo lo que va contra Dios. Esto se ha vuelto Sodoma y Gomorra. Y es lamentable. ¿Y el Señor qué hace con eso? Lo castiga, lo destruye. Iglesia, nosotros, los justos humildemente, los santos de Dios, la sal de este mundo que debe preservar la tierra, la luz que debe estar en lo alto, no escondida. Para eso estamos nosotros como vida eterna. Para preservar, para dar sabor a Cristo. Para decir que hay esperanza. Los ángeles iban a darle un mensaje, porque esos son los ángeles mensajeros. Y le dijeron a Lot: dile a tu mujer, dile a tus hijas, a los esposos de las hijas, a los que se van a casar. Porque ¿sabe qué fue lo terrible? Esto me impacta de manera negativa, me pega en la mente. ¿Usted sabe lo que dijo Lot? Cuando todos los hombres decían: denos a esos hombres para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Él dijo: no, aquí están mis 2 hijas. Ellas son vírgenes. Hagan con ellas todo lo que ustedes quieran. Le pregunto a los padres que están acá. Yo tengo una hija de 8 años. Y Andrés. ¿Estaría yo dispuesto como hijo de Dios entregarle a una sociedad que tiene un pensamiento pecaminoso, impuro, distorsionado? ¿Se los entregaría a una comunidad para que tengan relaciones sexuales con ellos? ¿Eso lo haría un hijo de Dios? No. Y Lot dijo eso: no le hagan daño a estos hombres, a estos ángeles. Tomen mis 2 hijas. Y los ángeles impidieron eso. Y él está hablando con ellos y los ángeles lo metieron y cerraron la puerta. Y con el poder que Dios le ha dado, pusieron ciego a todos los habitantes porque querían tumbar la puerta y dijeron: te vamos a hacer cosas peores a ti, Lot, de lo que le íbamos a hacer a los ángeles. Era una turba lo que estaba allí. Ellos querían violarlos al punto tal de matarlos. Y no es lo que pasa hoy día. Hombres de 30, 40 años que agarran niños de 1 año, 2 años y los violan. Destruyen sus órganos. Eso es terrible, iglesia. Porque le han dado lugar al diablo. Porque no han creído en el Señor. Y me perdonan, no es un mensaje religioso. Es hablar la verdad. Esto pasaba en aquel tiempo, pero está pasando hoy día. Porque nosotros los justos estamos callados en los trabajos, en la sociedad. No podemos callarnos, iglesia. A lo malo hay que decirle malo. Eso no le agrada a Dios. Alce su voz
Si sus hijos lo están adoctrinando, alce su voz. Dígale, eso no le agrada al Señor. No es posible que esté pasando en este tiempo. Los siguientes versículos. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate. Le dijo a Lot: toma tu esposa y tus 2 hijas, porque le dijeron a los que se iban a casar con las hijas y se burlaron de Lot. Entonces, ¿cuántos iban a huir? Lot, la esposa, sus 2 hijas. ¿Cuántas personas? 4. ¿Y cuál era el trato? 10. ¿Qué iba a pasar? Destrucción. Que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Seguimos. Más adelante dice: el sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Él hizo una negociación. Ellos los mandan al valle y todavía Lot dice: no, déjame en esta aldea que está más cercano. Dijeron: bueno, está bien. Cuando llegues a la aldea, nosotros vamos a destruir la ciudad. Y dice que apenas llegó a Zoar, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Pregunto, ¿qué aprendemos de esta conversación poderosa? Dios escucha y responde nuestras oraciones, todas. Dios es muy misericordioso, extremadamente gracia. Dios es justo. El pecado trae consecuencias. Iglesia, hermano, hermana, aunque usted es salvo y usted practica el pecado trae consecuencias. Apártese del pecado, huya del pecado, no tolere el pecado. No mienta, no esté con los sobornos, no esté con los malos pensamientos, la lascivia, la crítica, todo tipo de pecado sexual, no lo permite en su vida. El pecado trae corrupción. Dios nos dice hoy: yo soy amor, pero también soy fuego consumidor, lo dice Hebreo. El Señor va a destruir la tierra. Cristo viene y viene por su iglesia. ¿Y quiénes se van con Él? Amén, ¿verdad? El desafío de la semana: 1, conversa con Dios diariamente. 2, busca comprender y obedecer lo que Dios te dice. Levántese, iglesia, por favor, y conversemos con Dios. Orar es conversar con Dios. Y dígale allí con sus labios: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado el día de hoy. Desde el principio, Señor, has hablado. Señor, gracias porque tú eres bueno, extremadamente bueno. Gracias porque tu bondad es infinita, Señor. Eres extremadamente bondadoso, bueno, amoroso. Señor, y cada vez que nosotros hablamos contigo, tu oído está atento, tu oído nos escucha, tú atiendes, Señor, a nuestra voz. Señor, y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Límpianos con tu sangre, Señor, si hemos pecado, si no hemos obedecido tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, ten misericordia de los vecinos. Ten misericordia de estos vecinos que son tus enemigos y que son enemigos de la iglesia. Señor, te pedimos que no los destruyas, así como Abraham decía. Al contrario, Señor, muéstrale tu amor y transfórmalos en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que aún no han reconocido al Señor. Yo sé que hay muchos hijos, hijas de Dios acá, pero hay personas que quizás no han reconocido al Señor. Y yo les quiero guiar en una oración simbólica de fe, donde ustedes con sus labios reconocen a Cristo como Salvador y creen en su corazón. Digan conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén.